Hola, sed bienvenido a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hacer un vídeo utilizando mi pizarra. Y bueno, empezaremos hablando acerca de la dualidad y de la integración de los opuestos, ¿vale? Porque el bien no es superior al mal, el mal no es superior al bien, ambos son iguales, ambos son igual de importantes y ambos se han de tener presentes a partes iguales, 50%, 50%, ¿vale? A diferencia de los engaños que proceden de las religiones como el catolicismo o como el budismo, donde se insta pues a negar los pensamientos oscuros, a apartar el mal de tu mente, y ello pues causa muchos problemas porque realmente el mal no lo vas a hacer desaparecer. Lo único que vas a conseguir es expulsar el mal, tus pensamientos oscuros, a tu subconsciente. Y con lo cual esta parte de ti, el subconsciente, que es de donde fluye todo el conocimiento, va a quedar totalmente inaccesible, porque vas a tener miedo de acceder al subconsciente, porque cuando accedas al subconsciente te vas a encontrar con esos monstruos que has mandado ahí, que has apartado ahí, y por lo tanto tu subconsciente va a ser como un lugar lleno de bestias salvajes. Entonces, claro, debido a que llevamos tanto adoctrinamiento, debido a lo que hemos sufrido de pequeños, debido a las falsas filosofías, a las falsas formas de proceder por parte de las religiones, pues digamos que nuestro subconsciente se ha convertido en un lugar terrible. Y entonces de lo que se trata es de empezar a sacar todo eso que llevamos dentro a través de la exploración, a través de la espiritualidad enfocada hacia el lado oscuro, hacia el lado de no elevarte buscando la luz como una polilla que se va a la farola ahí hipnotizada por la luz y se la comen los murciélagos, no. Vamos a centrarnos en la espiritualidad en base a explorar las raíces de tu árbol, esa parte oscura que está ahí en las raíces, esas ratas que roen las raíces, se las comen y te dejan sin estabilidad para crecer hacia el sol. Entonces debemos enfocarnos en esa parte, porque claro, se supone que el femenino es aquello que ha engendrado este mundo, ¿vale? Según las tradiciones más antiguas, el mundo entero es femenino, ¿vale? Porque al fin y al cabo, si bien es necesario la semilla del masculino para fertilizar el femenino, digamos que la vida sale del útero femenino. Entonces, se considera que el femenino es el origen. No el origen, no el origen por completo, sino de aquello que podemos apreciar aquí, ¿vale? Porque si bien todo fluye del femenino en el mundo material, el femenino a su vez fluye del masculino. El masculino es el eje, el masculino representa a Dios, ¿vale? Entonces, siendo el eje, ¿vale? Como aquí tenemos el símbolo del yin y el yang, que está en el eje de la rueda de carro, pues siendo el eje, permite el giro de la rueda de carro, pero no participa del giro, porque es una rueda de carro, y en los carros la fuerza motriz, lo que mueve el carro, son los caballos. Entonces el eje simplemente está ahí para permitir el giro de la rueda, ¿vale? Porque claro, cuando la rueda gira, si nosotros no estamos en el centro junto a Dios, justo en el centro, como si fuéramos Dios, porque somos un fractal de Dios. Entonces, si no estamos aquí en el centro, ¿qué sucede? Que estamos en la periferia.
y al estar en la periferia giramos con la rueda, ¿vale? Este giro se puede observar, por ejemplo, en las dicotomías, ¿no? Entre que si el bien y el mal, que el bien es muy bueno y el mal es muy malo, que la luz y la oscuridad, que si el machismo y el feminismo, que si tolerantes y racistas. Al fin y al cabo vemos que todo esto se va alternando, ¿vale? Y el motivo por el que vivimos con estas alternancias es que estamos situados en la periferia. Y al estar situados en la periferia, giramos con la rueda de carro, en lugar de estar en el centro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede con el simbolismo del sol y la luna? Pues bien, hay un mito muy antiguo, un mito pues hermético, un mito del cristianismo gnóstico incluso, de los albores del cristianismo, de los cátaros, de los griegos, que explica que el mundo material fue creado por la hija del todo, por Sofía, que es la sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Que si Sofía, que es la luna, crea el mundo material, como a su vez ella es contenida dentro de la mente del todo, que es el sol, que es el principio masculino, aunque hablar de estas cosas sería crear una fractura, porque en verdad Dios es bien y mal por partes iguales, ¿vale? Pero para que se entienda, digamos que una parte de esa dualidad presente en el todo, que cuando se habla de él ya no se habla de dualidad, se habla de unidad, pero bueno, ya digamos que en sentido descendente, en sentido partiendo de la unidad hacia la multiplicidad, digamos que del uno partió el 2. El 2 es la dualidad. Entonces, en este mundo dual, digamos que el femenino es el que engendra el mundo material, ¿vale? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante el femenino? ¿Por qué eh, si el masculino es, digamos, el bien, si el masculino es, pues, el eje, ¿por qué nos tenemos que centrar en lo femenino? Teniendo en cuenta de que el femenino es oscuridad, ¿vale? ¿Por qué nos tenemos que centrar en el femenino? Pues tiene que ver con la simbología, ¿vale? El sol es el que alumbra. Esa luz representa el conocimiento. Y aquí es donde viene la verdad que te intentan ocultar las religiones, ¿vale? Las religiones, ¿vale? Aquí viene la verdad. Y es que la luna solamente brilla por reflejo del sol. Es decir, su luz no es propia, sino que viene dada por el reflejo del sol. Entonces nosotros estando en este mundo, en el mundo material, y puesto que nos es imposible mirar directamente al sol, digamos que en el simbolismo siempre se tuvo presente de que la luna pues es ese aspecto femenino que uno ha de cultivar, que uno ha de descubrir, ¿vale? De hecho, Lao Tse dice, conviértete al femenino. Aquí no está hablando de que nadie pues se vuelva pues gay, ¿no? Aquí simplemente se habla de que observes esa parte de ti, que es muy importante que la observes. Pero en todo caso, lo que se ha de alcanzar es la unidad, que es la unidad entre el yin y el yang, ¿vale? Entonces, digamos que cualquier persona pues debe alcanzar
el equilibrio entre esos opuestos. Digamos que si eres mujer tendrás más presente, más remarcado tu yin, y si eres un hombre tendrás más remarcado tu yang, tu parte luminosa. Pero la mujer pues ha de buscar su yang para complementar su yin, y el hombre ha de buscar su yin para complementar su yang. Es decir, han de estar en equilibrio total para que una persona pues sea una persona completa, ¿vale? Entonces pues aquí tenemos que el sol representa el intelecto. El intelecto es algo que se ve siempre negativo en la filosofía taoísta, puesto que hablan de fluir, ¿vale? Y sí, lo es. Pero es que cuando uno lleva tanto condicionamiento dentro de sí, requiere trazar estrategias. Esto es algo que explico en los primeros capítulos del Observador Consciente, en el 1 y el 2, ¿vale? Yo recomiendo que se vea toda entera la serie. Entonces el intelecto nos puede ayudar a trazar estrategias. Estas estrategias han de ir siempre a favor de la mente. La mente no es tu enemigo. La mente se ha convertido en tu enemigo porque tú vas en contra de tu mente. Y al ir en contra causas bloqueos, ¿vale? Entonces el lado masculino, que es el sol, es el intelecto, el consciente, ahí donde se engendra todo el diálogo mental, es el masculino, la luz, lo celestial y el bien, ¿vale? Mientras que la luna representa el lenguaje del corazón, el subconsciente, lo femenino, la oscuridad, lo terrenal y el mal, ¿vale? Estos atributos no significan que las mujeres pues sean malvadas o que la dualidad sea misógina, porque de hecho lo que se busca es integrar los opuestos, ¿vale? Y ni el mal es tan malo, ni el bien es tan bueno, porque han de estar en equilibrio, ¿vale? Digamos que el aspecto este del equilibrio se explica en el caduceo de Hermes, ¿vale? Se habla de una historia en el que el dios Hermes, que en la mitología egipcia era Tot, ese semidios pues, que tenía cabeza de ave ibis, y en Sumeria era Ninjitsira, que significa el señor del árbol de la vida. En la antigua Roma pues era Mercurio, porque allí pues relacionaban más los dioses con los planetas. Y entonces en esta leyenda, que es una leyenda pues con moraleja, ¿no? No es que sea una historia que uno tenga que tomar al pie de la letra, sino más bien pues interpretar, ¿vale? En esta historia se dice que el dios Hermes andaba paseando por el campo y se encontró dos serpientes que se estaban peleando. ¿Por qué se peleaban? Pues porque una tenía un punto de vista muy, muy bondadoso, ¿vale? Y otra pues era más bien malévola, ¿de acuerdo? Entonces estaban peleando y el dios Hermes decidió poner una vara entre ambas serpientes, ¿vale? Así no se ve reflejo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ambas serpientes se enroscaron en la vara, dejaron de pelearse. ¿Qué significa esto? Esto significa que esas dicotomías por las cuales las serpientes se peleaban estaban al nivel del suelo, al nivel de la tierra, al nivel de lo terrenal. Sin embargo, cuando estas dos serpientes se enroscan, ¿vale? Aquí ya se han enroscado formando el caduceo de Hermes,
se enfrentan la una a la otra, pero ya no se pelean, están sus colas entrelazadas. Esto representa la integración de los opuestos, ¿vale? Entonces, digamos que aquí esta vara representaría la columna vertebral. Las dos serpientes representarían ambos aspectos complementarios de la fuerza. En el símbolo taoísta, pues la serpiente mala sería el yin y la serpiente buena sería el yang, ¿vale? Y la bola que hay en la parte superior representa la glándula pineal o tercer ojo, que es, digamos, el ojo del despertar, ¿no? Y además, pues adicionalmente las alas representan que cuando alcanzas esta unidad, la integración del bien con el mal, te liberas, representado por las alas, ¿vale? Entonces, pues bueno, digamos que este es el caduceo de Hermes y representa la integración del bien con el mal, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el mito de Adán y Eva. Adán y Eva vivían en el paraíso, donde todo era bondad y no existía el mal, ¿vale? Entonces se les dijo que jamás comiesen del fruto del árbol del conocimiento. Fijaros, que no comiesen del fruto del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Es decir, que no comiesen de aquí. Porque tener en cuenta de que esto es una serpiente. Y esta serpiente les tienta a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta representación de la serpiente es una representación en la que se interpreta como que es uno. Pero en verdad ese uno son dos integrados en uno, el bien y el mal, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede cuando uno no conoce el mal? Pues simplemente que es una persona dócil, es una persona manipulable, puesto que cuando uno no se atreve a pensar mal, todo aquello que se le venda como que es bueno para él, pues lo acepta sin rechistar, porque claro, ¿cómo voy a pensar mal? No se puede pensar mal. Es como, por ejemplo, lo que ha pasado estos últimos años, desde 2019, pues todo lo que se ha hecho por nuestro bien, ¿no? Ahora cada vez hay más personas que ven que no es así. Hay algunas que desde el principio dudaron, pero claro, ese dudar es tener presente el bien y el mal. Si dudas, te pueden decir que algo es bueno, pero tú puedes pensar mal, ¿vale? Y al pensar mal, pues como dice el dicho, piensa mal y acertarás, ¿vale? Sin embargo, si no conoces el bien y el mal, vives en la más absoluta ignorancia, ¿vale? En esto la Biblia pues ha sido muy dañino porque siempre nos ha instado a rechazar los pensamientos oscuros, con lo cual ha contribuido a que nuestro subconsciente se haya llenado de bestias y de demonios, ¿vale? Si uno no reprime esos pensamientos oscuros y deja que simplemente se procesen sin más, digamos que cuando ves ese pensamiento oscuro realizado en tu mente, ello ya deja de atormentarte porque tú lo procesas, te das cuenta de que tú no eres así y ya pues sigues con tu vida. Sin embargo, si piensas, tengo que pensar bien, no voy a pensar mal porque claro, la iglesia dice que mis pensamientos oscuros los tengo que reprimir. Pues claro, eso es un problema muy grave. Y tu subconsciente se contamina. Tu subconsciente pues se llena de bestias, de demonios, de cosas terribles, ¿vale? Que tú reprimes. Digamos que a este respecto, el budismo es incluso peor,
Porque no solamente te dice que no tengas malos pensamientos, sino que va mucho más allá. El budismo te dice que el mal no existe, que si tú percibes el mal, que todo tiene que ver con el espejo, vibración y karma, que todo es eso. No considera, por ejemplo, algo tan lógico que es el hecho de que nosotros tenemos una naturaleza animal y al igual que en la naturaleza, los animales débiles son expulsados de la manada, ¿vale? Tenemos ese instinto animal, entonces necesitamos de nuestro lado oscuro. Tenemos que tener ese lado oscuro bien presente para que las personas que nos quieren hacer daño, tener ese lado oscuro, no para enfrentarnos, ni siquiera para hablar, porque muchas veces cuando hablas de esto con una persona que te está dañando y lo hace a escondidas, incluso puede ser peor para ti, ¿vale? Ya no se trata de enfrentarte ni físicamente ni verbalmente. Se trata de que una persona que tiene un lado oscuro fuerte se nota que anda con firmeza, que se mueve con firmeza y que cuando le miran a la cara no agacha la cabeza, ¿vale? Todo lo contrario que una persona que carece de este lado oscuro por culpa de las religiones, ¿vale? Entonces, pues digamos que el problema de las religiones es que muchas personas se han llevado a la falsa idea de que uno necesita apostar por alguien, de que uno necesita ser fiel a un Dios, que si no es fiel a un Dios que no se va a salvar. Y además las religiones pues te dicen que tienes que actuar de una manera concreta para salvarte, que si no, no eres de los míos y no te junto, ¿vale? Por ejemplo, la Biblia te dice que transgredas tu naturaleza, que has de actuar de una manera determinada y que si no lo sigues todo al pie de la letra, que vas al infierno y que vas a arder toda la vida. En el budismo, por ejemplo, te dicen que tienes que alcanzar la budeidad. ¿La budeidad? ¿Y si yo no soy una persona, pues, no soy una persona que me puedo quedar así con los ojos dormidos y a lo mejor soy una persona más energética? ¿Tengo que negar mi naturaleza? Porque es que hay naturalezas. No todo el mundo vale para estar así, ¿vale? Yo medito, pero medito a lo largo del día. Es decir, yo desde que me levanto hasta que me voy a dormir por la noche, estoy todo el día controlando mi cuerpo y mis pensamientos. Mis pensamientos ya no tanto porque ya digamos que el diálogo mental pues está bastante arrinconado, ¿vale? Pero mi cuerpo lo estoy controlando durante todo el día y mis emociones. No necesito 20 minutos para relajarme, es más, cualquier persona que esté pasando circunstancias difíciles en su vida, si le dedica 20 minutos a meditar, no va a solucionar nada, ¿vale? Realmente como te haces una persona fuerte es controlando todo el día, controlando tus tensiones, tus emociones, tu diálogo mental a lo largo de todo el día. Y cuando se dé una situación de estrés que te estén gritando, ahí más que nunca metes tu conciencia, ahí la cuelas para observarte porque ahí vas a aprender más incluso, ¿vale? Entonces, no hace falta seguir ninguna religión para alcanzar pues, el conocimiento. Es más, la mejor manera de alcanzar el conocimiento es no siguiendo ninguna religión, siendo un buscador espiritual. Lo que pasa es que cualquier cosa que tú aprendas tiene que venir desde el interior. Esto es lo que te ha de hablar, ¿vale? No puede ser algo basado en el intelecto. Es decir, me leo un libro y todo lo que dice el libro me lo voy a creer porque de esta manera pues voy a avanzar más que nadie. No, no.
Uno ha de aprender a escuchar su corazón y para escuchar su corazón uno tiene que vaciar la mente porque el corazón es como un proyector de cine y la mente es como la pantalla en blanco de un cine. Es decir, esa pantalla ha de estar en blanco. Tu mente ha de estar en blanco. Si el proyector es el corazón, solamente en una pantalla en blanco, el corazón puede proyectar sus imágenes acerca del sentir. Si tu corazón se proyecta sobre una pantalla que está toda pintada de condicionamientos, entonces realmente no. Lo que vas a hacer es cargar más, ¿vale? Al final de lo que se trata es de vaciar. Y en esto es muy buena la filosofía taoísta, ¿vale? Hay que tener cuidado de no hacer muchas cábalas, hay que tener cuidado de no leer mucho e intentar describir tu estado mental, tu estado anímico, tu estado corporal, lo que sea, con cábalas de que si Júpiter pasaba por ahí, que Saturno me ha robado la energía, porque al fin y al cabo uno se proyecta aquí, llena su pantalla de muchas imágenes y el corazón ahí no se puede proyectar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con las religiones como el budismo, el cristianismo, incluso el New Age? Pues lo que sucede es que tú no estás en el centro, no eres un fractal de Dios, sino que tú sitúas a alguien como Dios, como Buda, como Jesucristo, lo sitúas en el centro como algo, como un objetivo a alcanzar, ser como Él. En el caso de Buda, pues es alcanzar la budeidad, ¿no? Es como una persona que está siempre durmiendo, muy pedante y siempre con sonrisitas, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú sitúas a Dios, a Buda, a Jesucristo en el centro, tú te sitúas a un lado. Estás a un lado. Estás aquí, girando con la rueda. No estás en el centro. ¿Vale? Entonces, mientras tú sigas envenenado por una religión, vas a estar pidiendo y esperando. Vas a estar, oh, concédeme esto, universo, que si yo lo deseo con mucha fuerza, entonces lo conseguiré. Y hay libros que te dicen que pidas, que si lo pidas y lo deseas, pues que se va a conceder, ¿no? Tú tienes que trabajar en tu interior. Al final lo que importa es tu trabajo. Tu trabajo hará que tú siembres esa semillita, que ese árbol crezca y ese árbol dará sus frutos. Pero no será un fruto prestado de otro árbol, no. Ese fruto tiene que salir de tu árbol, ¿vale? No sale de árboles ajenos. Entonces no se puede anticipar nada, ¿no? Porque cuando tú anticipas algo y tú lees algo y lo quieres implementar en ti, digamos que estás condicionando una experiencia que no te ha llegado y que no te llegará porque la estás condicionando, ¿vale? Entonces, no tenemos que estar a un lado, ¿vale? No tenemos que estar a un lado, tenemos que estar en el centro. Entonces tenemos que coger a Buda, a Jesucristo, al universo y a quien sea, pegarle la patada y decir, no, yo estoy aquí, ¿vale? Yo estoy en el centro. ¿Veis? Aquí, en el centro de la rueda, tenemos el símbolo del yin y el yang, porque al final de lo que se trata es de que seamos un fractal de Dios, porque es lo que somos. Y si somos un fractal de Dios, tenemos que estar en el centro. Y si estamos en el centro, ya no estamos girando con las dicotomías de la rueda, sino que somos un fractal de Dios y nos vemos como tal, ¿vale? Aquí tenemos un símbolo alquímico en el que se puede ver un león mordiendo al sol, ¿vale? Si el sol es el conocimiento que ilumina la luna y nosotros a través de la luna vemos ese conocimiento, pues digamos que el león ya se ha alzado
ya directamente está tomando ese conocimiento del sol. Es decir, en la alquimia, uno ni pide ni espera. En la alquimia uno está aquí. En el Tao uno está aquí. ¿Vale? Ni pide ni espera de nadie. Ni pide a Dios ni espera que le premie, porque esto al final causa pedantería, causa el hecho de decir, oh, qué bueno que soy, es que Dios me va a premiar. Ya verás, cuando me vaya a otra vida va a ser todo fantasía, va a ser todo fantástico, y sin embargo este de aquí no, este se va a ir al infierno porque es muy malo. Y eso causa un ego desmedido, porque al final te lo crees, no estás explorando tu oscuridad, no estás explorando tus raíces, y esto lo que hace es que tu ego se vuelva desmedido, ¿vale? Entonces aquí vemos el símbolo alquímico del león mordiendo el sol, y vemos que el león ni pide ni espera, toma directamente. Y esa es la postura de la verdadera espiritualidad, porque si tú te sitúas a un lado, le estás dando a ese Dios al que estás adorando tu cetro de poder, ¿vale? Mientras que si tú estás en el centro, siendo un fractal de Dios, ese cetro de poder lo tienes tú, ¿vale? Esa es la diferencia. Y es un punto al que le cuesta llegar mucha gente, pues porque a lo largo de muchos años de engaños, pues se nos ha instado a que tenemos que ser fiel a algún Dios, que tenemos que ser una ovejita obediente y que tenemos que escoger nuestro rebaño. Pero claro, los rebaños están controlados por las élites y a ellos tan solo les interesa que controlarnos. Es por eso que, si bien el budismo tiene este símbolo también, el símbolo dual de la serpiente buena y de la mala, el budismo está negando su propio símbolo. El símbolo más importante que tiene el budismo lo está negando. Porque estas dos serpientes significan el equilibrio entre el bien y el mal. Sin embargo, el budismo te dice que no, que niegues el mal, que niegues, que niegues los pensamientos oscuros y que el mal es algo inventado, que eso es espejo, vibración y karma. Y yo digo, qué conveniente que es que una religión como el budismo, promocionada, pagada por el sistema, pagada por Estados Unidos, te diga, si el gobierno hace algo malo, mira para otro lado, porque claro, lo estás creando con tu mente. Es verdaderamente conveniente, ¿no? Que si esta religión es la religión del sistema y es la religión que nos van a imponer, o que ya nos están imponiendo para el tema del nuevo orden mundial, pues que esta religión te diga que mires para otro lado. Yo no digo que uno tenga que obsesionarse con el tema de las conspiraciones, porque no llevan a ninguna parte. Y al fin y al cabo, si se gana cualquier cosa en favor de nosotros, del pueblo, todo ello ha de ser a través de el corazón, a través de la masa crítica, si es que ello es posible. Hay un experimento muy interesante sobre unos monos y unos científicos japoneses que habla de la masa crítica. Se llama el experimento del 100º mono. Os recomiendo que lo veáis, porque para qué explicarlo aquí si ya la verdad es que el vídeo se está extendiendo demasiado. Bueno, pues ya he explicado todo lo que quería explicar. Gracias por vuestra atención, los que habéis llegado hasta aquí. Podéis uniros a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo. Y también pues compartir este vídeo pues para que otras personas puedan ver que la espiritualidad, o sea, que la espiritualidad enfocada desde el punto de vista de la religión es un engaño, ¿vale? Darle un like si os ha gustado y comentar a ver qué os parece, ¿vale? Pues un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.